Hola amigos, bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. En el Nuevo Testamento podemos leer cómo Jesús llamó a sus discípulos con una sencilla palabra: sígueme. En la actualidad, ¿cómo el Señor llama a los corazones? El día de hoy conoceremos la primera parte de la historia del pastor Heisen Cordero. Su testimonio del llamado de Jesucristo a su vida nos impactará y nos demostrará el gran poder que tiene la oración en la vida del cristiano. Quédate con nosotros y juntos conozcamos más acerca de esta historia. Bienvenidos, aquí comenzamos con Identidad. Heisen Cordero es pastor evangelista de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nació en Jauja, Perú. Es el mayor de 3 hermanos. Está casado desde hace 12 años con Charlie Ríos, con quien tiene 2 hijos. A sus 16 años, tras una búsqueda personal, encontró la Iglesia Adventista y afirmó su fidelidad mediante el bautismo. En enero del 2021, poco después del emotivo bautismo de su padre, fue diagnosticado con COVID-19. El cuadro clínico se agravió y estuvo 21 días internado. 3 semanas después de ser dado de alta, perdió la voz. Le detectaron un granuloma en la garganta a consecuencia del virus. Gracias a la intervención quirúrgica y a las oraciones de sus hermanos en Cristo, pudo recuperarse. Hoy Heisen nos relatará una de sus más grandes batallas que ganó junto a nuestro Dios. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico del pastor Heisen Cordero, evangelista peruano, y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, pastor, bienvenido, qué placer conocerle. Gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo está? Gracias a ustedes, Ángela. Una bendición siempre conversar con Nuevo Tiempo para compartir buenas noticias. Nosotros también felices de tenerla, de conocer su identidad, la identidad que Dios le ha otorgado y también de ser testigos de los milagros que Dios ha hecho en su vida. Pastor, cuéntenos en este momento dónde se encuentra, cuántos hijos tienen, cómo se llama su esposa, qué labor realiza actualmente. Queremos conocerle. Bueno, en este momento estamos aquí en la ciudad de Lima, en Miraflores. Actualmente me desempeño como evangelista, director de Ministerio Personal y Escuela Sabática aquí de la Unión Peruana del Sur. Soy casado con una profesora de nombre Charlie Ríos, una bella profesora. Tengo 2 hijos, Génesis, la mayor, y Ariel Heisen, el segundo hijo, de 9 años también. Así que una familia dispuesta a servir al Señor en donde estemos, ¿no? Y ahora acá, por ahora aquí en Lima, Perú. Qué bendición, pastor. Pero cuéntenos, porque le vemos en un escenario muy lindo. ¿Dónde se encuentra actualmente? Hay una superproducción para esta entrevista en Identidad. Muy lindo. Muchas gracias también por el tiempo y la dedicación. ¿Dónde están ahí? No, en este momento estoy aquí en el estudio de grabación de UPS Play. Aquí está también mi equipo, el equipo de comunicaciones de la Unión, un equipo liderado por Deiler Vázquez. Y contentos también de poder colaborar con nuestra hermana Nuevo Tiempo, ¿no? Sí, muchas gracias, pastor, también por el tiempo, por la dedicación. Nosotros felices aquí desde Nuevo Tiempo, Chile, colegas también, de que nos hayan acompañado en el programa y se hayan preocupado por ello. Pastor, también feliz, contenta porque la labor que está realizando allí es muy importante, liderar departamentos como la escuela sabática, el evangelismo, ministerio personal, la acción misionera también es súper importante. Cuéntenos algunos desafíos que tienen ahí en su rol, en su rol de liderazgo actualmente. Bueno, esta nueva normalidad, ya por segundo año consecutivo, ha cambiado muchas cosas. Sin embargo, el evangelismo, la pasión por predicar y compartir el evangelio sigue siendo la misma, se ha vuelto más relevante. Ahora estamos usando los medios de comunicación, las plataformas digitales. Yo mismo he tenido que grabar más sermones, más mensajes
a través de las redes sociales, campañas de evangelismo digital. Bueno, sin embargo, todo eso, todo lo que se hace es con el único objetivo de seguir predicando al mundo sobre esperanza, y la gente ha tenido una respuesta muy positiva. Así que en eso estamos, seguimos trabajando, se va mejorando las cosas, pero creemos que todavía podemos explotar más esta área de comunicaciones. Sí, sin duda, la pandemia, Pastor Heisen, vino a potenciar mucho el departamento de comunicaciones de la Iglesia Adventista, no solo local, sino también a nivel del campo, a nivel nacional, a nivel sudamericano. Cada iglesia empezó a explorar la forma de seguir predicando el Evangelio a través de los medios digitales, y les felicito también por ser ahí pilares también en la comunicación, grabar lecciones de la escuela sabática, que es el estudio sistemático de la Biblia, que promueve la Iglesia Adventista cada trimestre con un tema específico. Y realmente les felicito por la linda labor que están haciendo allí en Perú. Pastor, cuénteme, ¿cómo fue su niñez, su adolescencia? Tengo entendido que alrededor de los 16, 17 años se encontró con Jesús. ¿Cómo llegó a ese momento en su vida? Bueno, nosotros somos de una familia católica, al menos eso siempre pensé desde niño. Soy natural de Jauja, allí en el centro del Perú, Sierra Peruana. Y bueno, nosotros vivimos allí toda mi niñez. Sin embargo, en la adolescencia, ya por el tema del terrorismo, también llegamos a vivir en una ciudad llamada Pucallpa, que es la selva del Perú, de la sierra a la selva. Y allí estudié mi secundaria. Y bueno, por los planes del Señor, yo tuve una inclinación por los años 2000 aproximadamente, con ese boom, esa noticia de la gente que decía que el año 2000 se iba a acabar el mundo, iba a ser el fin del mundo. Quizás por eso me Claro. incliné un poquito a buscar y a conocer. Tenía compañeros evangélicos, algunos amigos y vecinos que eran devotos al Señor de los Milagros, que es aquí una fiesta muy celebrada en el mes de octubre. Y mi mamá me vio así yendo a los Testigos de Jehová, he estudiado con los Testigos de Jehová, hasta he visitado algunas reuniones de iglesias pentecostales, y como mi mamá me vio allí interesado en las cosas espirituales, me dijo, no, ¿por qué no visitas a los adventistas? Así que de esa manera ¿Y tu mamita por qué tuve. conocía a los adventistas? Bueno, si no eran de la denominación. Claro, nosotros éramos católicos, mi mamá era Sí. muy católica, no todos. Sin embargo, mi mamá, como me vio allí interesado, ella también recordó. Por eso yo decía inicialmente que yo siempre pensé que éramos católicos, porque mi mamá en su niñez, ella tuvo contacto con los adventistas, ¿no? Algunas veces de niña su mamá la había llevado al templo adventista, y ella me dijo, ¿no?, que de las cosas que ella recordaba de su niñez, de los adventistas, era que había clases para enseñar la Biblia de acuerdo a edades, y que tenían bonitos cánticos, ¿no? Entonces comencé a averiguar, buscar, y finalmente me encontré que en el centro de la ciudad había una iglesia muy grande de los adventistas del séptimo día, así que fue así mi primer contacto con ellos. Wow. Para Dios no es nada casualidad, todo es con un propósito. Y el hecho de que su mamita en algún momento haya escuchado de los adventistas, y cuando el pastor estaba como en esa inquietud, buscando, conmovido a través del Espíritu Santo, y que tu mamita haya dicho, ¿por qué no vas a los adventistas? ¿Y qué pasó ahí después de ese encuentro, Pastor Hazen? Cuando yo asistí a la iglesia, la lección de escuela sabática estaba tratando acerca de la segunda venida de Jesús, y fue algo que me gustó, ¿no? Porque el maestro de escuela sabática allí decía que nadie sabe la hora ni el día, así que todas esas informaciones del año 2000 y del fin del mundo, pues no eran creíbles a la luz de la Biblia. Así que me gustó que me recibieran, que había un grupo de mi edad también, de adolescentes, y así comencé a ir esporádicamente a la iglesia, hasta que un momento
ofrecieron estudios bíblicos, más o menos un año después, todavía demoraron en ofrecerme estudios bíblicos, la fe de Jesús, estudié la fe de Jesús y yo decidí entregarme a Jesús y ser bautizado. Amén, gloria a Dios por eso, pastor. Es que cuando uno empieza a estudiar la Biblia, a estudiar sus verdades acerca de la Biblia, del sábado, del perdón, de la salvación, de la vida eterna, de tantas verdades que Dios tiene preparada para cada uno de sus hijos, uno empieza a maravillarse y a enamorarse. Y el hecho de que el pastor haya tomado la decisión de entregar su vida a Cristo mediante el bautismo, fantástico. Y ahí me nace la segunda pregunta. ¿En qué momento Pastor Heisen decide estudiar teología? Porque usted estaba estudiando enfermería, ¿no es así? Cuéntenos ahí en qué momento toma la decisión. Y bueno, por la gracia de Dios, hoy sirve al Señor en Perú con un cargo muy importante, de gran responsabilidad, pero ¿en qué momento dice, no, voy a estudiar teología? ¿Cómo llegó ese llamado? Bueno, yo creo que Dios siempre nos llama, ¿no? Y llama a Sí, todos y de muchas maneras. todo el tiempo. Ángela, te cuento que yo me apasioné, me enamoré de Jesús, Sí. así sin límites. Entonces, cuando me bauticé, yo le prometí que voy a ser un hijo fiel, quiero hacer las cosas bien. Y me comprometí tanto con la iglesia que en alguna ocasión el presidente de la misión vino a predicar a mi iglesia local y me vio tan comprometido y me preguntó, ¿no? ¿Y tú, muchacho, qué haces? Porque me vio con ropa de enfermería comunitaria que estaba haciendo yo prácticas y había ido con ropa de enfermero, ¿no? De estudiante. Yo le dije que estaba estudiando enfermería y él me dijo, no, yo pensé que eras colportor o estudiante, no sé, o estudiante quizás de la Universidad Peruana Unión, de la Universidad Adventista. Y yo le dije que no, no, yo voy a ser enfermero. Y él me dijo, no, pero también podría ser pastor, me dijo. Y esas palabras me quedaron muy marcadas. Quizás el pastor lo dijo así por decir apenas, pero ahí está el camino de Dios, están los planes del Señor. Así que las tomé tan en serio que me preguntaba a mí mismo si realmente yo podría ser pastor. Así que lo visité en unas semanas después a su oficina y él me dijo, no, que si yo quería ser pastor necesitaba sentir el llamado de Dios. Y yo le pregunté, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, yo veo que te gustan las cosas de Dios, te gusta predicar, te gusta enseñar, entonces solamente te falta que le pidas una prueba. Y me contó la historia de Gedeón, así que algo parecido le pedí a Dios y de manera extraordinaria Dios me respondió y decidí estudiar teología. El problema era que mis padres no eran adventistas y, y para entrar a la Universidad Nacional yo había estudiado mucho, había gastado también dinero. Así que cuando yo le comuniqué a mi papá mi deseo de ser pastor, de estudiar teología, él no quiso, se opuso en un inicio y me dijo, ¿cómo vas a ser pastor? ¿Qué va a decir la familia? Ya yo te acepto Claro. que seas adventista, pero ¿qué van a decir tus tíos? Mira, tus primos están estudiando medicina, abogacía, derecho, etcétera, pero ¿y qué van a decir la familia? Que mi hijo va a ser un pastorcito que va a vivir de los diezmos y de las limosnas de los hermanos. Y eso realmente no me desanimó, sino que me dio más fuerzas todavía, porque me acordé del texto que dice en la Biblia, ¿no? Que cualquiera que ame más padre o madre que a mi nombre. Entonces yo me aferré de ese texto y le dije, mira papá, yo voy a ir a estudiar teología con o sin tu ayuda. Y así fue, decidí abandonar la universidad, fui a colportar y después de algunos meses estaba estudiando teología en la Universidad Peruana Unión. Qué tremendo, a costa de todo, porque es tanto el amor que uno siente por su Salvador, por nuestro Creador, y ese llamado que él hace, y que el pastor dice, yo le di una prueba al Señor y él me respondió. Y cuando Dios responde, uno queda sin palabras, uno solo sigue avanzando, sigue cruzando ese mar a través de su poder, de su amor, y incluso, como fue en su caso, ir en contra de la familia, porque, y me llama mucho la atención cómo es tan despectivo esta profesión, porque es una profesión, es para el Señor, es del servicio, pero también es muy despectivo el pastor, el que se gasta
la plata de los demás, las limosnas. Me llamó mucho la atención de cómo su papito se refería hacia esa profesión. Y de ahí vamos a otro tema, Pastor Heisen, que de pronto van a ir relacionados, porque usted lamentablemente se contagió por el COVID-19. Y su papito, en medio como de esa circunstancia, y usted me va a relatar, contextualizar bien qué fue lo que sucedió, había tomado la decisión de bautizarse, de entregar su vida a Jesús. Cuéntenos en detalle qué fue lo que sucedió, cómo se contagió y cómo salieron adelante, y está hoy aquí en Identidad contándonos su historia. Nosotros por muchos años en casa, mi mamá ya era adventista, mi hermana también llegó a ser adventista, pero mi padre todavía no, ¿no? Muchos años, más o menos 18 años, mi papá siempre rechazando la iglesia o la fe adventista. En algún momento él me dijo, mira hijo, yo te respeto, yo ya he aceptado, yo no te juzgo y también estoy contento de que seas feliz en lo que tú desempeñas como pastor, pero no me gustaría que tú me hables nuevamente de cambiar religión. Yo soy católico, mi familia es católica y yo quiero que tú también me respetes así como yo. Entonces, de esa manera yo perdí toda posibilidad humana de hablarle a mi papá. Entonces, cada vez que yo quería predicarle, quería enseñarle, entonces yo tenía esa palabra que él me había dicho hace algún tiempo, así que yo desistía. Pero siempre, todos los días oraba en casa y hasta que finalmente comencé a interceder por mi papá, y un día mi papá me dijo que quería estudiar la Biblia y finalmente que quería bautizarse. El año pasado, en junio, en plena pandemia, yo hice acá una semana de evangelismo digital por Facebook, por las redes sociales, por YouTube, y el día viernes de esa semana mi papá decidió ser bautizado. El tema era que como era pandemia, yo no podía viajar hasta Pucallpa para bautizarlo. Entonces yo le dije que se vaya mejorando las cosas y yo te voy a bautizar. Y mi papá me decía, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Y yo no podía porque yo era una de las personas que se cuidaba mucho de este virus. Entonces, Claro. hasta que finalmente, como mi papá ya lo veía yo que estaba tan deseoso y como que yo no podía viajar, entonces le dije, papá, ¿sabes qué? Yo le he pedido a un pastor que te bautice. Y él me dijo que sí puede bautizarte. Y él me dijo, hijo, mira, mejor que cuando termine la pandemia yo me bautizo. Y entonces eso me dejó pensando, conversé con mi esposa y no teníamos planificado viajar, así que finalmente nos alistamos y viajamos en diciembre del año pasado para bautizar a mi papá. Ese era el primer objetivo. Y el 26 de diciembre del año pasado, 2020, por la gracia de Dios, mi papá fue bautizado, ¿no? Yo tuve el privilegio de bautizar a mi padre, aquella persona que no entendía en un inicio mi Amén. decisión de Sí. ser pastor y fue bautizado. Eso El era lo 26, que yo quería preguntarle, pastor, porque, bueno, uno en su corazón tiene muchos prejuicios de muchas cosas. Hay tantas religiones, hay tanta falsedad también. ¿Cómo usted cree, desde su perspectiva como evangelista, cree que llegó a evangelizar a su papito? Bueno, el Espíritu Santo, absolutamente, pero para unas personas que de pronto están viendo el programa y están en ese valle de la indecisión, están, digamos, en el mismo punto que estaba su papito. ¿Cómo va a llegar, cómo se llega al resultado del bautismo? eh, Ángela, te cuento, y acá nosotros tenemos un programa que se llama el Seminario de Enriquecimiento Misionero. De paso, después te voy a contar algo muy lindo también. Yo por 17 años aproximadamente, todos los días oré para que mi papá se Wow. convierta a Dios. Oración. Pero, sí, pero mira acá, Ángela, yo entendí, después de 17 años, casi 18 años aproximadamente, entendí que el tema no era que yo no orase, sino que no había intercedido por mi padre. Y entre orar e interceder existe una diferencia muy grande. Nosotros dedicamos oraciones intercesoras y clamar a Dios, ayunar. Inclusive yo me propuse en el nombre del Señor hacer eso y aprobarle a Dios porque Dios nos dice, pruébame, ¿no? Entonces
Oramos, intercedimos, dedicamos días de ayuno y por la gracia de Dios, mi papá un día me llamó así cuando yo pensé que ya mi papá era un imposible y un día él decidió. Entonces es la oración, pero la oración intercesora, ¿no? Es Amén. clamar a Dios, pedirle que mi papá va a morir cualquier rato, él está enfermo, mi papá se va a morir, pero yo quiero tener la bendición y la alegría de bautizar a mi papá o al menos de que él esté en la iglesia. ¿Cómo yo puedo ser pastor? Yo me decía, ¿no? Yo predicaba en iglesias grandes, pequeñas, de todo tipo, campañas, y mucha gente hasta pensaba que era yo hijo de pastor, pero mi papá era un hombre que ni siquiera le interesaba las cosas de Dios. Eh, Hay en Jauja un dicho, bueno, la gente de Jauja se le conoce como gente que todos los días hay fiesta en Jauja, ¿no? Todos los días, literalmente, todos los días del año hay fiesta. Entonces mi papá es de ese lugar, mi papá es un tipo bohemio, le gusta la fiesta, le gustan los amigos, los tragos, y era muy difícil, pero no hay nada imposible para Dios cuando Él escucha nuestras oraciones y quiere salvar a las personas. Y a mi padre también, por supuesto. Amén. Yo creo que la familia estaba feliz en ese diciembre del año 2020, cuando su papito por fin decidió entregar su vida a Cristo a través del bautismo. ¿Qué influye ahí? La oración, lo que dice el pastor Hayes, la oración intercesora, no desistir de esa oración. El Señor obra a través de su Espíritu Santo, conoce cada uno de nuestros corazones, conoce cada una de nuestras intenciones, de nuestros anhelos, de nuestros sueños, y uno desea lo mejor para su familia, ¿qué más para su papito? Que se bautice, entregue su vida a Cristo para vida eterna. Y yo creo que ese momento fue glorioso para toda la familia, ¿no es así, Pastor Hazen? Sí, todos estábamos contentos. Actualmente mis padres son divorciados, mi papá tiene otra familia, mi mamá vive sola, vive aquí en Lima, y para su bautismo hasta ella fue, no fue un momento Wow. muy lindo. Y Y yo después hice de una allí, ¿qué historia, pasó, Pastor? Sí, cuénteme. yo hice una historia donde decía, ¿no? Que todo el año fue complicadito, pero diciembre, el año se cerró con el regalo más lindo. Después de eso, yo estuve algunos días más allí con la familia y después eh, tuvimos que regresar por tierra, manejando, conduciendo el auto. Y el 8 de enero, una semana después y días aproximadamente, me levanté con dolor de cabeza, con dolor de garganta, con malestar del cuerpo. Estuve así todo el día y finalmente en la noche fui a la clínica a tomar un examen juntamente a mi esposa y la noticia, positivo en COVID. Y así fue, ¿no? Así fue como nos enteramos, nos miramos ambos con mi esposa y yo dije, ¿no? Me acuerdo de las palabras, bueno, algún día tenía que tocar, ¿no? Todos están contagiándose y nosotros ya nos tocó, pero lo de bueno es que somos jóvenes, no tenemos antecedentes de ninguna enfermedad crónica y lo más importante, me considero o nos consideramos saludables, así que creo que vamos a ser hasta asintomáticos quizás, pero no fue así. Wow. Pastor Hazen, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo en identidad, pero yo quiero invitarle para una segunda parte, para que nos cuente cómo pudo salir victorioso de esta enfermedad después de pasar por un estado crítico. Ahí, lo que usted decía con su esposa, se creían asintomáticos, sin problemas, saludables, pero no fue así. Y ahí vamos a conocer en la segunda parte de esta historia en identidad cómo Dios lo pudo sostener. Pasaron por muchas cosas y ahí usted va a ser testigo de eso. ¿Le parece, pastor? Para que nos acompañe en un próximo capítulo en identidad. Claro, será una bendición poder compartirles cómo Dios obró, ¿no? En un momento que humanamente uno piensa y dice, no, no creo que va a pasar nada malo, ya estoy en la clínica, tengo cama, hay oxígeno, pero no. Hay momentos en que debemos dejar de mirar las cosas humanas, confiar en el médico, confiar
en los enfermeros, en la clínica, está bien, pero cuando tú depositas todo tu confianza ahí, Dios te muestra que no es allí. El único en donde debes reposar tu confianza total y absoluta es en Él. Amén. Muchas gracias, Pastor Heising. Yo quiero invitar para nuestros amigos para que nos acompañen en un próximo episodio aquí en Identidad, al Pastor Heising también, para que nos veamos en un próximo episodio y dejar invitados para que continúen en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo.